Bueno, el tema que vamos a ver hoy, señores, es el tema de criptografía, ¿listo? Como una de las técnicas más conocidas y más utilizadas para, digamos que es ocultar información que, pues, por lo general va a ser transportada a través de un medio inseguro. La idea es proteger, digamos que la confidencialidad, por lo general, de la información, aunque vamos a ver que con la criptografía también podemos garantizar la integridad de la misma. Entonces, vamos a ver una serie de conceptos, vamos a tocarlo de pronto como muy por encima, porque del tema criptografía hay muchísimo que hablar, ¿verdad? Hay mucho componente matemático involucrado acá. Normalmente, pues, los algoritmos criptográficos son construidos por matemáticos, no tanto por ingenieros, ¿oyeron? Porque digamos que tienen una complejidad matemática bastante alta, por lo menos los algoritmos actuales, para poder lograr garantizar esa confidencialidad en el transporte de la información o en el almacenamiento incluso de la información. Eh, pues comencemos con la definición. Criptografía, básicamente, pues como ya creo que muchos saben, viene del griego, que viene de la confusión de las palabras criptos y grafe, que básicamente es, o traducen como ocultar la escritura, ocultar la información, los gráficos, lo que se esté tratando de mostrar. Y es un concepto bastante antiguo, ya no, ni siquiera en la Edad Media, sino en la época antigua ya se conocían técnicas criptográficas bastante básicas, pero digamos que eh, lo suficientemente buenas como para poderse utilizar en ese momento. Digamos que actualmente la criptografía, ¿verdad? Dice que es el ámbito de la criptología, siendo la criptología la ciencia como tal, que se ocupa de las técnicas de cifrado o codificación destinadas a alterar normalmente la representación de un mensaje, tratando de hacerlo no inteligible, que no sea posible de leer por aquel que no esté autorizado a leer dicho mensaje. Y como les había comentado al inicio, pues es una rama de las matemáticas, ¿verdad? Y que se une actualmente con la informática para buscar ocultar mensajes o archivos o información particular a través de un algoritmo particular usando elementos conocidos como claves o llaves. Aclarando el concepto de que una clave no es una contraseña como la que nosotros normalmente, a la que normalmente hacemos alusión cuando usamos la palabra clave, sino es una llave, o sea, viene a ser más que todo es un archivo. ¿Listo? Cuando hablamos de criptografía, básicamente piensen en que se va a tomar algo que se va a enviar y se va a encerrar dentro de una caja con una llave. ¿Listo? Obviamente, para poder abrir la caja necesitaremos la llave. Entonces, aquí estamos hablando de lo que se conoce como un criptosistema. Un criptosistema que viene a ser, como dice aquí, un conjunto de algoritmos criptográficos necesarios para implementar un servicio de seguridad, generalmente para conseguir confidencialidad, como les estaba diciendo. Los criptosistemas normalmente están formados por tres elementos fundamentales. El sistema de generación de claves o de llaves, que puede ser simplemente una llave que se genere y ya, o un conjunto de llaves que se pueden ir generando, digamos que en el tiempo. El cifrado de la información o el algoritmo de cifrado que va a incluir el mensaje y el mensaje descifrado y el descifrado de la información como tal. Entonces, en este gráfico podemos hacer una alusión a lo que es un criptosistema. Entonces tenemos el documento original, normalmente conocido como texto plano. Listo, no importa si no es texto, digamos que es una forma como se identifica. El documento original que va a ser pasado por un algoritmo de cifrado. Ese algoritmo de cifrado va a ser como una caja donde vamos a meter el documento. Y esa caja va a estar asegurada por un candado que va a hacer uso de una llave. ¿Listo? La idea es que esa llave cierre esa caja de tal manera que solamente desde el receptor que tenga una copia de esa llave podrá abrir la caja para visualizar el documento original. Entonces, ese principio es el mismo que se aplica a nivel computacional. Tenemos nuestro documento original que se hace pasar a través de un algoritmo de cifrado, haciendo uso de una llave, una o varias llaves,
para generar un nivel de entropía bastante grande en el documento que lo haga ininteligible. Y eso me genera el criptograma, que es el que voy a enviar. Entonces, digamos que tenemos el detalle de que para poder descifrar el mensaje o el criptograma necesitamos tener la llave, no tanto el algoritmo, porque la caja es lo de menos. Se mete en una caja bien protegida y se le pone su candado a esa caja. Entonces, el detalle es que para abrir el candado necesitarás la llave. Entonces, digamos que el conocer el algoritmo de cifrado que se use dentro de un mensaje que se está enviando no sirve de nada. Tú puedes saber que el mensaje está cifrado con RCA, pero el problema es que si no tienes la llave para poder descifrar el mensaje, no vas a poder hacer nada. O sea que la seguridad del criptosistema está más que todo en la llave y no tanto en el algoritmo. Aunque si el algoritmo tiene fallas, pues ahí vienen sus problemas. Sería como decir que la caja tiene grietas o que no está hecha con un material lo suficientemente resistente como para soportar ataques, soportar un golpe, soportar un martillazo, cosas, digamos que asociándolo a nivel real. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues la llave no va a ser necesaria. Podemos romper el algoritmo o romper la información porque el algoritmo es ineficiente o porque está mal implementado. ¿Oyeron? Eso también puede ser una de las opciones. Hay muchos, digamos que en ransomware que se basan en algoritmos mal implementados y que por lo tanto pueden ser descifrados en algunos casos. Son casos muy puntuales. Entonces, hablando un poco de criptografía clásica, siendo esa criptografía que se utilizaba antes, donde la complejidad como tal no era tan alta, pero que digamos que servían de base o que sirvieron de base para lo que son los sistemas actuales, ya que los sistemas actuales se basan en la misma estructura, pero agregándole un componente matemático bastante fuerte. Eh, la criptografía clásica dice aquí que abarca desde tiempos inmemoriales, hasta lo que es la primera mitad del siglo XX, que es cuando se comenzó a implementar sistemas computacionales y es cuando comenzaron a agregársele una cierta complejidad bastante alta a nivel matemático a los sistemas criptográficos. Entonces, en esa mitad del siglo XX se dio el punto de inflexión en donde se dieron tres hechos relevantes para dejar de trabajar criptografía clásica y comenzar a trabajar criptografía moderna, ¿verdad? Y es que en 1948 el matemático Claude Shannon publica la teoría, un documento sobre la teoría de información, donde digamos que demuestra matemáticamente y explica matemáticamente los procesos necesarios para que se dé una comunicación. Eh, y genera una serie de fórmulas matemáticas que explican dicho proceso. En el 74, pues se crea lo que es el algoritmo de cifrado DES, Data Encryption Standard, como mecanismo para ocultar la información. Después, en el 76, se publica lo que es el uso de funciones matemáticas de un solo sentido, o sea, que no puedan ser reversibles, ¿verdad? Para generar lo que se conoce como un cifrado de clave pública, que vamos a ver más adelante. Digamos que entonces eso sentaron como que las bases para comenzar a trabajar o a tratar los temas de criptografía con el aspecto o con el ámbito como se están manejando en la actualidad. Entonces, digamos que, como dice acá, el uso más antiguo que se le conoce a la criptografía se halla en el uso de jeroglíficos en el antiguo Egipto, pero son jeroglíficos no estandarizados, o sea, no son los códigos normales que normalmente se utilizan con los símbolos característicos, sino que usan símbolos distintos y digamos que ella se está tratando de ocultar la información, utilizando símbolos que no sean entendibles por nadie más que aquellas personas que están dibujando. O sea, no escriben las letras de la manera convencional, sino que la escriben utilizando símbolos que reemplacen a las letras normales, por ejemplo. ¿Ya? Los hebreos dicen que hicieron también sencillos cifrados de sustitución, donde reemplazaban algunos caracteres por otros, ¿verdad? De sustitución monoalfabética. Un carácter es reemplazado por otro simplemente, y este se conoce como el cifrado de Adbach, que data de aproximadamente 600 a 500 años antes de Cristo. Entonces, hay mucha criptografía en los escritos religiosos, normalmente porque
querían ocultar información. Casi siempre estas culturas, sobre todo las que eran dominadas por otra cultura, pues necesitaban esconder ciertas informaciones y se basaban, perdón, en criptografía para, para que esta cultura dominante, por ejemplo, los romanos con los antiguos hebreos, pues no entendieran muy bien las referencias de lo que se estaba diciendo, de lo que estaban hablando como tal. Entonces, digamos que ahí se vio ya la necesidad. La mensajería a través de en dos sitios, ¿verdad? Sobre todo cuando estaban en guerra y que necesitaban ocultar el mensaje del enemigo, pues usaban mucho este tipo de criptografía. Por ejemplo, los espartanos usaban un elemento conocido como la escítala, que era un mecanismo de descifrado por transposición. Básicamente era como se ve ahí en el dibujo, eh, una, una vara de madera, ¿sí? Digamos que a la cual se le enrollaba un material, digamos que era como piel de algo, que en esa época pues se escribía sobre pieles de animales, y ahí grababan. Entonces la única forma de saber lo que decía el mensaje era enrollándolo en una vara de las mismas dimensiones que la vara original. Obviamente la persona del otro lado del mensaje, digamos que el receptor, tenía una vara con el mismo diámetro. Pero digamos que no es que fuera un mecanismo muy seguro, pero digamos que fueron los primeros intentos de los griegos por ocultar mensajes. Digamos que el que viera el mensaje estirado en la cinta, pues no iba a entender nada y no se le podría haber ocurrido de pronto enrollarlo sobre sobre una cinta, ¿verdad? Sobre un pedazo de madera, ¿verdad? El filósofo Heródoto dice aquí que habla de mensajes ocultos detrás de la cera en tablas de madera, o sea, escribían el mensaje en una tabla y ponían cera encima, o en tatuajes en las cabezas de los esclavos debajo del cabello. Estos son los primeros principios de un mecanismo digamos que de ocultación de mensajes conocido como esteganografía, que básicamente consiste en ocultar un mensaje a plena vista. Los romanos implementaron algunas técnicas criptográficas. Julio César definió el cifrado de César, que es un cifrado por sustitución, y diferentes variantes de estos mecanismos. Entonces, si se dan cuenta, desde muchísimo tiempo atrás se está tratando mecanismos y técnicas para ocultar mensajes. Entonces, hablando ya de los que son cifradores clásicos, entonces esta criptografía pues, se puede llamar de llave simétrica, eh, porque se basaba en tener una información específica eh, que el emisor, digámoslo así, del mensaje utilizó para generar la entropía en la información que se quiere enviar, y esa misma llave o esa misma palabra o elemento clave como tal se debe conocer en el otro extremo. ¿Listo? Entonces, como comparten esa misma clave, esa misma llave de cifrado, se le conoce como llave simétrica, ¿verdad? Entonces, obviamente, como habíamos dicho, pues las guerras dieron inicio a todo este fortalecimiento. Entonces, la criptografía se inició con cifrado basado en caracteres conocidos, ¿verdad? Eh, como cifradores tradicionales o clásicos. Entonces, básicamente es cifrar mensajes de texto. Entonces, hay lo que se conoce como cifrado por sustitución. ¿Qué es el cifrado por sustitución? Reemplazamos un carácter por otro. ¿Listo? Entonces, puede ser, por ejemplo, que desplazamos todos los caracteres hacia la izquierda a una cierta cantidad de posiciones y, como dice, por ejemplo, se cambió la letra A por la letra D y obviamente pues la B por la E, la C por la F y ahí van corriéndose, ¿verdad? Hasta, digamos que la T por la Z y ahí se va moviendo y cuando se llega hasta el final, obviamente vuelve y empieza el alfabeto. De tal manera que cuando vas a escribir el mensaje, tú escribes tu mensaje convencional, haces el desplazamiento de la cantidad de caracteres específicos, por ejemplo 5, y vas escribiendo el texto reemplazando las letras, sustituyendo esas letras unas por otras. De tal manera que cuando la persona reciba ese mensaje, ella sabe que el desplazamiento es de 5 caracteres y hace el proceso reverso, ¿sí? Se devuelve 5 caracteres y comienza a reemplazar los caracteres hasta encontrar el carácter original.
Entonces, según la cantidad de caracteres que se utilicen, puede ser de tipo monoalfabético, si es un carácter por un carácter, o polialfabético, un carácter por o varios caracteres por un mismo carácter y cosas por el estilo. Y también por desplazamiento de caracteres. El mecanismo es el cifrado por transposición, donde no se cambian los caracteres, sino se reordenan, se les cambia la posición. No lleva a cabo sustitución de caracteres, en vez de eso se cambia la posición. El carácter ubicado en la primera posición, por ejemplo, podría aparecer en la novena posición y ahí se van modificando los caracteres en un orden particular. Eso sí, como les digo, el del lado del receptor tiene que saber cómo se hizo ese cambio para el poder, digamos que volver al mensaje original. La clave de un cifrador por transposición es una función de proyección de entre la posición de los símbolos y el texto claro en el texto cifrado. Por ejemplo, ahí dice un bloque de 5 caracteres. Entonces, cada 5 caracteres se va a reubicar los caracteres del mensaje. Lo normal incluso en este tipo de situaciones es eliminar, por ejemplo, los espacios en blanco y hacer todas las transposiciones. El texto claro es, por ejemplo, Mario, y el orden de los caracteres es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la llave, en este caso, la llave de cifrado que se va a utilizar para la criptografía es el código numérico 41532. Entonces, eso te indicará el orden en que deberás devolver los mensajes, el texto para poderlo descifrar. Entonces, aquí la letra de la posición 4 se coloca primero, que es la I, luego la posición 1, que es la M, luego la 5, que es la O, luego la 3, que es la R, y por último el carácter 2, que es la A. Y así se hace con todos los caracteres del mensaje. Entonces, se va cifrando por bloques y se va reorganizando la información. El detalle aquí dice que el nivel de efectividad de la seguridad, en este caso del sistema, depende de que una llave sea lo suficientemente larga, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí viene el detalle para cifrar y descifrar los mensajes. El problema de estos algoritmos de cifrado es que son bastante, digamos que, mm, pues con el tiempo y ponerse a analizarlo y a entender un poco el manejo del lenguaje como tal, no se vuelve tan complejo descifrar dichos mensajes. Hay que tener claro que existen una cierta cantidad de caracteres o existen unos caracteres que se usan más que otros. Entonces su repetición implicará, eh, digamos, cuando se hacen caracteres por sustitución, por lo general, se pueden, digamos que el carácter que más se repite puede ser fácilmente identificado, por ejemplo, en el lenguaje español por la letra E, que es la letra más utilizada, o la letra A, ¿verdad? Que son las letras más utilizadas del idioma español. Así como la repetición de una serie de caracteres particulares, se hacen alusión al conjunto de expresiones como artículos o pronombres en unas frases y que son muy utilizadas. Eh, digamos que hay ese conocimiento o esas técnicas te permiten a ti identificar fácilmente caracteres e ir intentando descifrar o encontrar la forma de descifrar el mensaje. Entonces, digamos que eh, no, obviamente no tenían una gran complejidad y obviamente pues podrían llegar a ser descifrados todos estos mensajes. O sea que actualmente, teniendo en cuenta el uso de los sistemas de cómputo, utilizar criptografía clásica para cifrar los mensajes no es una muy buena idea. ¿Listo? Y hay muchas novelas y muchos libros escritos que tienen sus codificaciones, ¿verdad? Y que juegan con esto y tú pues te pones a analizar y te explican incluso cómo descifran los mensajes y todo lo demás. En la novela El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe, ellos, ¿cómo es que se llama? Ellos muestran un mensaje oculto, ¿verdad? Criptográfico y cómo es que se llama y muestran cómo se descifra o cómo descifran dichos mensajes, la explicación pues, que dan para descifrar el mismo, ¿verdad? Entonces digamos que la criptografía clásica fue muy buena en su tiempo, pero
ya digamos que ya no se recomienda utilizarlo actualmente para ocultar mensajes, a menos que sea modo de juego, ¿no? Muy bien, entonces pasando ahora a lo que es la criptografía moderna, como ya habíamos dicho, este comienza con lo que es el matemático Claude Shannon y su teoría de la comunicación. Entonces, este señor, digamos que es el padre de no solamente de la criptografía moderna, sino de lo que son los sistemas de cómputo actuales y de digamos que su teoría de la información eh, sentó las bases para una gran cantidad de elementos que se observan en los sistemas de cómputo actuales. E incluso él matemáticamente demostró que con dos caracteres se podía simular y representar cualquier cosa de la naturaleza, lo que dio pie a lo que pues, son los sistemas binarios, ¿no? Entonces, el, digamos que esta teoría de la comunicación sentó las bases de una gran cantidad de detalles particulares, e incluso que han servido de base para muchos de los sistemas actuales, pues digámoslo así, ¿verdad? En el 49, mucho antes de la invención de los computadores electrónicos, publicó el artículo de Communication Theory of Sequencing Systems, ¿verdad? Y el libro de la teoría de las comunicaciones matemáticas. Entonces, aquí participaron varios matemáticos, no solamente él. Entonces, digamos que presentaron una serie de teorías que han servido de base para todo el entendimiento de los procesos de comunicación. Ellos fueron los que hablaron del emisor, receptor, toda esta parte de los procesos asociados a la comunicación que se utilizan en las redes, incluso de computadoras. Y he sentado todas las bases para lo que es la parte de la criptografía y el criptoanálisis moderno, porque presentaron los elementos de manejo de secretos y todo lo demás dentro de su escrito. Entonces, la criptografía moderna descansa en estos pilares fundamentales. La teoría de la información, que es básicamente el estudio de la cantidad de información que contienen los mensajes y las claves de dichos mensajes y la generación de la entropía de los mismos basado en la digamos que en intentar ocultar el mensaje, ¿verdad? Agregarle entropía quiere decir un grado de desorden al mensaje para hacerlo ininteligible. La teoría de números, que es, digamos que es el estudio de matemáticas discretas y de elementos conocidos como los cuerpos finitos, que permiten hacer todas las operaciones de cifrado y descifrado para ocultar los mensajes. Y la teoría de la complejidad, que es básicamente la forma de tratar de clasificar los problemas en problemas computacionalmente tratables o computacionalmente intratables. O sea, si es computacionalmente posible digamos que entender el, el mensaje como tal, tomando como base el resultado del algoritmo ya definido. Si el algoritmo es computacionalmente intratable, quiere decir que es prácticamente imposible de descifrar o muy complejo, muy difícil de descifrar. Digamos que una base para entender un poco la criptografía sería el hecho de encontrar, por ejemplo, factores primos dentro de un resultado. Por ejemplo, si tenemos el 21, el número 21 como resultado de una multiplicación, que es lo que sabemos, podemos determinar que los números primos que fueron utilizados para obtener ese número 21 obviamente tendrán que ser el 3 y el 7. ¿Listo? Porque sabemos que deben ser dos números primos y sabemos que la operación es la multiplicación. Entonces, matemáticamente para nosotros es fácil determinar que con ese valor tan pequeño de 21 y sabiendo que tienen que ser números primos, el, los números o los factores utilizados para hallar ese valor son el 7 y el 3, lo que obviamente pues sí facilita muchísimo el realizar esa operación. Un ser humano la puede hacer. Pero ya cuando hablamos de números como el 5473, ya se nos vuelve un poco más complejo el poder determinar cuáles son los factores primos, los dos factores primos que se utilizaron para obtener ese resultado. Pero para una computadora, comenzar a probar números primos hasta hallar el número correcto,
digamos que no se vuelve tan complejo. Y los sistemas computacionales, como son capaces de hacer múltiples operaciones en muy poco tiempo, pues llegarán a la respuesta de manera muy sencilla. Así que debemos trabajar con números muy grandes, digámoslo así. Normalmente los algoritmos o los programas criptográficos casi siempre siempre trabajan con números primos, y las funciones matemáticas, ya sea de logaritmos discretos, de módulos, de lo que es multiplicaciones, productos de multiplicaciones, potencias, que trabajan con números primos, los hacen con números primos extremadamente grandes para Profe, que el disculpe. problema sea prácticamente intratable por una computadora, o por lo menos muy difícil. Entonces, digamos que los cifradores en la actualidad utilizan diferentes técnicas basadas en cifrados clásicos de, de sustitución y de transposición, pero ya trabajándolo a nivel de los bits y no tanto a nivel de los caracteres, para hacerlo mucho más complejo a la hora de descifrar, perdón, de ocultar los mensajes y de intentar descifrarlos. Entonces, normalmente el cifrado moderno es una combinación de esos cifrados clásicos, de esos cifrados simples. Y digamos que usa varias de estas técnicas antiguas, pero a nivel de bit, y se ejecutan una gran cantidad de veces sobre el mismo elemento, de tal manera que se le coloque un nivel de entropía extremadamente alto. En cuanto a tipos de cifrado moderno que podemos encontrar, tenemos el cifrado en flujo. ¿Listo? Este cifrado es el que se hace bit a bit a medida que se va procesando el texto, se va cifrando enseguida. Aplica para sistemas en donde digamos que el tiempo de respuesta debe ser rápido y el sistema debe ir cifrando a medida que va recibiendo los mensajes. Por ejemplo, en el manejo de las llamadas telefónicas. Si queremos cifrar una llamada telefónica por obligación, hay que utilizar cifrado en flujo para ir cifrando los bits a medida que se van procesando, ¿verdad? Esto se logra construyendo lo que se conoce como un generador de flujo de claves, o sea, que la clave se va generando a medida que se va recibiendo el flujo como tal. Entonces, el flujo es una secuencia de bits de un tamaño variable, visto arbitrario, que se puede emplear para oscurecer el contenido, o sea, para darle entropía y dañar o desorganizar todo el texto, ¿verdad? Se hace mucho uso de una función matemática SOR, la que ustedes conocen, se llama el O exclusivo, ¿verdad? El O excluyente, que es digamos que es la función utilizada en este caso para agregarle el cambio bit a bit, pero internamente pues se hacen otros procesos matemáticos para ocultar los mensajes. Entonces, si el flujo de claves que se está utilizando es seguro, pues los datos cifrados también lo serán. Como les dije, ya se utiliza mucho en telefonía móvil, sistemas de transmisión en tiempo real. Lo más común es el cifrado conocido como cifrado en bloques, ¿verdad? Que básicamente consiste en tomar bloques de bits del mensaje y hacerle o ejecutar el proceso de cifrado y repetir eso en cada bloque. Entonces, cuando se realiza el cifrado, una unidad de cifrado por bloques toma un bloque de texto plano, ¿verdad? Como entrada, y produce un bloque de igual tamaño como texto cifrado de salida. Entonces, ese proceso se repite en todos los bloques en los que se divida el mensaje, y la cantidad de veces particulares en las que se tenga que realizar según el algoritmo planteado. La transformación es controlada utilizando una segunda entrada, que es la clave secreta, que es la que se va a utilizar para agregarle la entropía al documento. O sea que la reorganización o la desorganización de los caracteres no dependerá en sí del algoritmo como tal, sino de la llave que se esté utilizando. Entonces, y el descifrado es lo mismo. Se va trabajando por bloques, el texto se va descifrando a medida que van entrando cada uno de los bloques. Y después, pues todo se une en un solo mensaje y se te arroja el texto plano. Entonces, digamos que esta es la técnica de cifrado más común que se utiliza en la actualidad. Aunque también, como pues estuvimos viendo al comienzo, dependen de también el tipo de mensajes, ¿no? Sistemas que se basen en el envío de mensajes en tiempo real, pues no podrán ser cifrados aquí, porque tú no podrás descifrar todo el mensaje hasta que no tengas todos los bloques completos. Otra forma de ver el cifrado, que es de pronto la técnica más común y más conocida,
es el tipo de cifrado según la clave, que puede ser cifrado simétrico o cifrado asimétrico, o también cifrado de clave secreta o cifrado de clave pública. En el caso del cifrado de clave secreta, se utiliza la misma clave para cifrar el mensaje y para descifrarlo. ¿Listo? A esto también se le llama criptografía simétrica, porque la clave de cifrado es la misma llave o la misma clave de descifrado. El problema particular que se presenta aquí es el hecho de cómo hago para que el remitente tenga la llave o enviarle la llave al remitente de manera segura, para que él pueda descifrar los mensajes. Por lo general, se utilizan, digamos que un mensaje alterno que viaje por un medio distinto al que está viajando el mensaje cifrado. Por ejemplo, el uso de algoritmos como, perdón, de mensajes enviados, mandas tú el mensaje de texto por correo electrónico, el mensaje cifrado, y mandas una memoria USB por correo certificado, eh, incluso puede ser por otra entidad distinta a la que usaste para enviar el mensaje original, de tal manera que ni el que envió el mensaje original sepa cuál es la llave, digamos que, perdón, el internet o el que mandó el mensaje oculto en el correo, no digamos correo electrónico, digamos un correo normal, una carta, pues no tiene forma de descifrar la carta. Si la abre y la lea, no la va a poder entender. Y el que tiene la llave, pues no tiene el mensaje. Y no se conocen, vienen por medio de mecanismos diferentes, por rutas distintas. Eh, y obviamente, pues en el momento en que llegarán incluso, pueden hasta llegar en momentos distintos, diferentes. La llave te llega primero y después de que aseguraste, por ejemplo, de que la llave te llegó, mandas el mensaje. ¿Ya ven? Entonces, digamos que esa es una manera. Digamos, Certicámara, por ejemplo, cuando tú compras certificados digitales, ellos te mandan, bueno, antes, cuando tú comprabas certificados, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba ese sistema que manejaban, bueno, digamos que no recuerdo para qué proceso específico, eso lo manejaban en talento humano allá en la universidad. Bueno, digamos que la llave les llegó por un correo certificado en una memoria USB y tenían que instalarla en una computadora específica, ¿ya? Y la única persona que podía, digamos que el único, una vez se instalaba en ese computador, ya la llave no se podía usar más. Quedaba automáticamente registrada esa máquina y esa era la única máquina que podía conectarse con ese sitio web de Certicámara, ¿ya? Ella entraba y podía ingresar la clave, su código, su contraseña, ahora sí, ahí sí su contraseña, ¿verdad? Porque ya tenía el certificado digital instalado en la computadora que indicaba y garantizaba que esa era la computadora de la universidad que tenía el permiso para entrar al archivo, aparte de que no era solamente tener la contraseña y ya, y podía descargar la información. Entonces, esa es la forma como lograron mandar la llave, no la mandaban por correo. ¿Listo? Una forma, bueno, esta sí no es mandar no una llave, sino esta sí fue mandar una contraseña. Y es una técnica que puede ser utilizada, es para montar una VPN que estábamos instalando entre la universidad y los bancos. Da Vivienda nos dio la mitad de la clave, que era la base que se utilizaba para el establecimiento de la conexión, digamos que era el secreto conocido. Estábamos usando el mecanismo de un secreto compartido. Nos mandaron la mitad de la clave de la contraseña por correo electrónico. Y para la otra mitad me llamaron por teléfono al día siguiente. ¿Eh? Entonces, digamos que ya ahí estábamos utilizando dos medios distintos para mandar la información completa. Entonces, yo cogí esa palabra, esa mitad de la clave, la registré en el sistema de la VPN y cuando me llamaron, pues terminé de completar y cuando terminé, guardé todo y se estableció la conexión sin ningún problema. Entonces, el detalle aquí está en cómo haces para mandar la información de la clave de manera segura. Y ahí es donde tienen que buscar la forma de lograr este intercambio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algoritmos como DES, triple DES, AES, IDEA, Blowfish, que es el que usan los sistemas Linux para el almacenamiento de las contraseñas, Ringdalch,
¿verdad? Entonces son algunos de estos algoritmos de clave secreta o de criptografía simétrica que se utilicen, ¿ya? Puede ser tanto cifrado en flujo como cifrado en bloques. El cifrado de clave pública o la criptografía de clave pública, también llamada criptografía asimétrica, esta sí casi siempre es cifrado en bloques, ¿verdad? Acá se usan dos pares de llaves, ¿listo? Una llave conocida como llave pública y una llave privada. La característica de los algoritmos de cifrado simétricos anteriores está en el problema de no solamente la repartición de las claves, sino la cantidad de claves que deberás generar cuando tengas varias personas a quien enviarles. ¿Listo? Lo ideal sería tener una clave para cada una de esas personas, lo que complica la gestión de las llaves, ¿verdad? Acá se tiene el mismo detalle, pero es un poco más fácil de manipular, debido al hecho de que todos tienen las claves generadas automáticamente y todos se comparten las claves todos con todos. Y el intercambio de llaves pues puede hacerse a través de un medio inseguro que no va a haber ningún inconveniente de que te lleguen a capturar de pronto, digamos que la llave pública como tal, que es la que normalmente se conoce. Se le llama criptografía simétrica precisamente porque se necesitan dos llaves para poder trabajar. Entonces, como les estaba diciendo, una llave o clave pública que se le entrega a la entidad que debe ser la receptora con la que vas a estar intercambiando los mensajes. Y obviamente, pues esa clave pública es conocida por todos. Y es la que se va a utilizar para, digamos que, para que cifren mensajes que vayan hacia ti. Y una llave privada que esa sí no la vas a entregar, no se la vas a dar a nadie. Esa llave te la quedas tú, ¿sí? Aunque el semestre pasado un estudiante la compartió por error. En vez de compartir la llave pública, compartió la llave privada, dándole, o sea, generando un problema de seguridad bastante grande en su, en sus mensajes, ¿no? Porque en ese caso cualquiera podría instalar esa llave privada y descifrar cualquier mensaje que fuera enviado hacia él. Definitivamente ahí sí se cometió un error garrafal que los computadores no pueden evitar, porque ya eso es un error humano, a la hora de que compartiste la clave que no tenías que compartir. Entonces, la idea es que la llave pública tú la mandas por mensaje y es la que se van a compartir ustedes, y la llave privada, pues esa sí te vas a quedar tú con ella porque esa es la que vas a utilizar para descifrar los mensajes. Aquí tenemos algoritmos como el RSA, que es uno de los algoritmos más conocidos, aquí más usados, el DSA, el GAMAL, Diffie-Hellman, aunque Diffie-Hellman como tal no es que sea un algoritmo descifrado, sino es una especie de algoritmo de técnica para intercambio de llaves de manera segura a través de un medio inseguro y que utiliza criptografía de clave pública para realizar esta actividad. ¿Listo? Ese tipo de cifrado es el que se usa cuando hacen las conexiones SSH. Sí. Ese es el que se utiliza en SSH, utilizan específicamente el algoritmo de RSA para, para la generación de las llaves. Tú generas una llave y el otro señor también genera una llave y se comparten las llaves entre sí. ¿Ya? Tú le mandas, el servidor te manda la llave pública de él y tú le mandas la llave pública tuya. ¿Eh? Y ahí con eso pues se van generando las comunicaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, esto es muy común encontrar Oye, estos nombres. si la Dígame. llave privada se pierde, se murió. Si la llave privada se pierde, si tienes que generar otra, pero ya entonces el sistema, digamos que ya no conoce o ya no se asocia a ti, entonces digamos que es probable que no te permita conectar porque dice que la llave no se corresponde. Por ejemplo, un error que puede llegar a pasar es que tú, digamos, me pasa en el Mac, por ejemplo, cuando tú coges y te conectas a un sistema Linux a través de SSH, él te guarda la llave de la conexión, digámoslo así. Eh, lo que sucede es que estos mecanismos utilizan Diffie-Hellman para intercambiar las llaves y luego generan una llave simétrica, que es la que yo voy a utilizar cuando me quiera conectar contigo. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso?
que si tú llegas a cambiar de servidor, digamos que cambiaste la máquina y te tocó usar una nueva, pero usas la misma dirección IP, cuando yo me vaya a conectar, o el mismo nombre de dominio, cuando yo me vaya a conectar, el sistema va a ir a su archivo de llaves, al archivo que tiene el sistema operativo, y va a tratar de usar la llave que ya existe. Y le va a decir al sistema, lo siento, pero es que esta llave de cifrado que tú me estás mandando no es la correcta. ¿Y qué va a pasar? Te toca entrar al archivo de llaves, eliminar la referencia a esa llave para que se genere una nueva. ¿Listo? Porque obviamente pues la generación original, la que tú tenías almacenada, pues ya no funciona. Eso porque en estos equipos ellos guardan las llaves. Pero si el sistema va eliminando las llaves y que cada vez que tú te conectas va a generar una llave nueva, pues ahí sí no vas a tener ningún inconveniente si cambias el servidor o no lo cambias, cosas por el estilo. Pero esos son buenos mecanismos de protección, el tener ese archivo de llaves, eh, digamos que hay almacenados. ¿Cómo funciona este sistema de clave pública? Estos nombres son muy comunes y normalmente se tienden a utilizar para la explicación. Lo que es Alice y Bob casi siempre son los que se usan en muchas documentaciones, indicando que el sistema A y el sistema B. Se utiliza más que todo nombres de personas y no tanto caracteres para representar los elementos. If es casi siempre el escuchante, ¿sí? El que escucha la comunicación. Viene de eavesdropping, como de escuchar. Entonces tenemos que Alicia va a mandar el mensaje, nos vemos a las 8. Y Alicia tiene la llave pública de Bob. Y como el mensaje va para Bob, Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Bob. ¿Listo? Y le envía el mensaje por un canal inseguro. Y captura una copia del tráfico, pero como no tiene la llave privada de Bob, no puede descifrar el mensaje, porque para poderlo descifrar, Bob hace uso de su llave privada. Entonces, como Bob sí recibió el mensaje y él sí tiene su llave privada porque no se la entregó a nadie, él es capaz de descifrar el mensaje. ¿Ya ven? Entonces, en este caso, tenemos mecanismos que nos permiten asegurar la comunicación de tal manera de que solamente Bob pueda descifrar el mensaje. En este caso, incluso si por error Alice le manda el mensaje a otra persona más, no que con la que también tiene llave, porque también tiene su llave, la llave pública de esa otra persona, no va a poderla descifrar porque es que ella lo cifró fue con la llave pública de Bob. Y si se lo va a enviar a esa otra persona, pues deberá cifrarlo con la llave pública de esa otra persona también, para que también ella la pueda descifrar. Si no, no la va a poder descifrar. ¿Ya ven? Entonces, esa es la característica particular. Y Bob debió haberle enviado la llave pública a Alice de alguna manera. ¿Ya ven? De alguna forma. Digamos que Eve capturó la llave pública de Bob, pero es que con la llave pública no puede hacer nada. Con la llave pública tú puedes cifrar el mensaje, no descifrarlo. ¿Listo? Entonces, ahora tampoco quiero decir que con esto uno que se manden las llaves como sea, que eso no importa. No, sí importa, obviamente también hay que tener buenos mecanismos para el envío de las llaves descifrados eh, dentro de un archivo comprimido, con contraseña, no sé, mandárselo de alguna manera que vaya protegido también. ¿Oyeron? Entonces, esa es la técnica, digamos que la forma como se trabaja por lo menos estos mecanismos de cifrado asimétricos o cifrados de clave pública. ¿Ven? Ahora, habíamos hablado de que Diffie-Hellman era más que todo un sistema para intercambio de llaves, ¿verdad? Diffie-Hellman utiliza eh, la estructura de cifrado de clave pública para generar una conexión o un intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor, miren otra vez Alice y Bob, eh, de tal manera que cada uno de ellos genere una llave de cifrado simétrico. Y la particularidad de esta función matemática o de este conjunto de operaciones matemáticas que fueron definidos por estos dos señores es que con los valores enviados entre sí, desde Alice hacia Bob y desde Bob hacia Alice, ellos matemáticamente van a encontrar el mismo resultado o se les va a generar matemáticamente el mismo resultado. Y ese resultado va a ser el que se va a utilizar para generar la llave. ¿Listo? De tal manera que ambos se intergeneraron, perdón, la misma llave para cifrado simétrico, sin
utilizando un medio de comunicaciones inseguro como por ejemplo como lo es Internet, ¿verdad? Entonces, tenemos por ejemplo que Alice, que es la que va a iniciar la comunicación, le genera tres números primos extremadamente grandes, aleatorios, que son los números A, G y P. Matemáticamente, ella genera, Alice en su computadora genera la operación G, el valor G elevado a la potencia A, que viene a ser un valor privado que ella genera, digamos que como su llave privada, ella no se la va a entregar a más nadie, y va a hacer la operación G a la A mod P. Y ese valor lo va a almacenar en una variable llamada A. Entonces, le va a mandar a Bob los valores de G, de P y de A mayúscula, no de A minúscula, porque esa se la queda a ella. Bob con estos valores y un valor B que él generó privado también para él, calcula el valor B mayúscula, ¿verdad? Basado en la fórmula G a la B mod P. Mod, acuérdense que es el módulo de la división entera. Listo. Y ese valor B grande, B mayúscula, perdón, que calculó, se lo envía a Alice. Después, cada uno de ellos, con los valores recibidos, ¿verdad? Y calculados, perdón, con los valores recibidos y el valor que se autogeneró cada uno de ellos, calculan un valor K. El detalle está en que K va a ser igual, por ejemplo, en el caso de Alice, va a ser B, que es el valor que le envió Bob, elevado a la potencia A, que es el valor privado que ella no le ha entregado a nadie, mod P. Y Bob va a generar el valor A que le envió Alice, elevado al valor B que él se autogeneró él mismo, con el módulo de P. Y a ambos, el resultado matemático va a ser igual a K. O sea que va a ser el mismo valor tanto del lado de Alice como del lado de Bob. Y de esa manera se logró un intercambio lo suficientemente seguro como para garantizar que no se van a conocer las claves, porque es que las claves no son las que están viajando. Las claves se están autogenerando, las está autogenerando cada uno en su propia computadora, pero basado en los valores intermedios que se intercalaron. Entonces, capturar esos valores de GPA y B mayúscula y A mayúscula, pues no van a garantizar que se puedan descifrar los mensajes porque necesitamos esos valores de A minúscula y B minúscula que cada uno se generó a ellos mismos y que no compartieron con nadie. Entonces, el detalle está en la complejidad matemática para poder lograr esto. Aunque, señores, aquí digamos que la seguridad del código está en qué tan grande sea la llave, porque hace algunos años lograron criptoanalizar a Diffie-Hellman y para llaves inferiores a 1024K, a 1024 bits, perdón, 1024K no, 1024 bits, con una potencia de cómputo de una universidad, digamos, dijeron una universidad pequeña norteamericana, se podría llegar ¿cómo es que se llama? Utilizando toda esa potencia de cómputo a romper el sistema y poder descifrar los mensajes ocultos. ¿Oyeron? Entonces, obviamente, pues generar las llaves para poder entender los mensajes. Eso implica que, obviamente, pues no hay que utilizar llaves tan pequeñas. Claro que cuando ellos hablan de una universidad pequeña, están hablando de una universidad que para nosotros sería, por ejemplo, una tipo norte o tipo Nerlándico. Aquí tenemos un ejemplo del intercambio de llaves de Diffie-Hellman. Entonces, digamos que tenemos un valor G que va a ser igual a 7 y un valor P que va a ser igual a 23. ¿Listo? Miren que todos los valores usados deben ser números primos. Entonces, el emisor, en este caso Alice, va a generar un valor interno A. Y ella va a calcular A mayúscula, que sería 7, el valor de G elevado al valor de A, 7 a la 3, mod P, que ese valor le va a dar 21. ¿Oyeron? Entonces, el receptor, que va a ser Bob, genera el valor B y como Alice le mandó el valor de A mayúscula, le mandó el valor de G y el valor de P, él calcula su valor de B mayúscula, como el valor de G a la B, 7 a la 6 mod 23 y este caso le va a dar 4 esa operación. Ese valor de 4 se lo va a enviar a Alice, ¿verdad? Entonces, Alice le envió el 21 y aparte del 7 y el 23 y Bob le envió a Alice el 4.
Entonces, Alice, ¿qué está haciendo? Está calculando la llave simétrica, que es el valor B que le mandó Bob elevado al valor A que ella calculó 3 mod 23, que es el valor de P. Y el valor resultante ahí va a ser 18, que cuando Bob de su lado calcule ese mismo valor utilizando el valor de A, que es 21, elevado a la 6, que es el valor del mod 23, le va a dar también por igual al valor 28. Entonces el valor de K igual en emisor y receptor harán que ese sea el valor que se va a utilizar para generar la llave cifrada. Ahora imagínense eso con unos números primos extremadamente grandes, ¿sí? De, de varios cientos de números, de dígitos, ¿ya? O de varios miles de dígitos. Entonces digamos que ahí sí se complica mucho más para una computadora. Imagínense, para una persona es difícil realizar ese, teniendo el valor de 23, por ejemplo, o perdón, de 21 o de 4, comenzar a sacar cómo hizo, cuáles fueron los números primos que utilizaron en ese caso para esa generación de G y P, ¿listo? En este caso, pues, ¿cómo serían ahí para hacer ese cálculo? Entonces, digamos que el detalle, ahí es donde viene la complejidad matemática para tratar de no poder descifrar el mensaje tan fácilmente, que ni para una computadora sea tan sencillo. El inconveniente surge ahora, por ejemplo, con la computación cuántica, que como la computación cuántica va a generar computadoras muchísimo más veloces que los sistemas actuales, ¿sí? Entonces, digamos que la criptografía va a tener que cambiar en gran medida para poder asegurar mucho mejor la información, porque estos procesos de cómputo que matemáticamente son complejos y que pueden tomarle a una computadora cientos de años para poder descifrar un mensaje, pues estas computadoras lo van a poder descifrar en cuestiones de meses. Y ahora imagínense, sistemas que demorarán meses, estas computadoras lo resolverán en horas o minutos, ¿ya? Entonces, va a ser un problema grave el, el manejo de la criptografía con estos tipos de sistemas de cómputo. Entonces, la comparativa entre cifrado simétrico y cifrado asimétrico. Con el cifrado simétrico tú puedes garantizar la confidencialidad de tus sistemas, porque obviamente pues ocultaste la información. Puedes manejar una autenticación parcial, pero el problema, ¿por qué? Porque es que tú no puedes garantizar a ciencia cierta que el que te envíe el mensaje sea quien dice ser, porque la llave puede tenerla cualquiera, ¿ya? No se aplica para sistemas de firma digital. O sea, tú no puedes firmar un documento digitalmente para garantizar que eres tú. Por eso es que no se puede hacer una autenticación completa, ¿ya? Las claves, con respecto a las claves, pues en los algoritmos de cifrado simétrico las claves son pequeñas, lo que implica pues que son mucho más óptimas que las claves de cifrado simétrico. El problema de esas claves es que la vida es corta, o sea, tienen una duración muy corta porque hay que irlas actualizando constantemente para evitar que alguien por alguna razón vaya a capturar la llave en algún mensaje, ¿eh? Y se deben generar un número elevado de llaves, precisamente porque como la vida es corta, se tienen que ir generando llaves en todo momento e irlas compartiendo. La velocidad de procesamiento de estos algoritmos es mucho más alta que los algoritmos asimétricos. Entonces, esa es la ventaja que tienen sobre los algoritmos asimétricos. A nivel de los algoritmos asimétricos, pues también pueden garantizar la confidencialidad. La autenticación va a ser total porque tú firmas digitalmente un documento y tú puedes identificarte como el que originalmente está mandando la información. A nivel de las claves, pues la longitud es más grande que las de cifrado simétrico. La duración del tiempo de esas llaves puede ser más larga, porque como se usan dos llaves, pues es más difícil de robar, en este caso, las claves. Y se puede generar un número reducido de llaves. El problema es que la velocidad de procesamiento de estos algoritmos es más baja en comparación con los algoritmos de cifrado simétrico. Entonces, digamos que es una cosa por la otra. Bueno, ahora un tema que normalmente tienden a confundir mucho, a pesar de que están relacionados con los mensajes criptográficos, es el uso de las funciones de hash o los algoritmos de hash, ¿verdad? También se le llama función resumen o función digest. Digamos que es una función matemática, dice aquí, que tiene como entrada un conjunto de elementos que normalmente suelen ser cadenas de caracteres y los convierte en un rango de salida finito, o sea, de un tamaño fijo. Normalmente cadenas de longitud fija, o sea, siempre va a generarse el mismo tamaño
de resultado. Y dentro de ese contenido, señores, no aparece contenido del archivo. El cálculo es realizado con el, digamos que con el contenido, bit a bit, pero no es, no contiene, o sea, el hash obtenido o el resultado, la cadena de longitud fija obtenida, no contiene el mensaje. Y por eso no es posible con la cadena obtener el mensaje original, porque es que ahí no está viajando el mensaje. ¿Listo? Normalmente esta es una función matemática irreversible, o sea, no se puede echar para atrás. Es imposible teniendo el hash obtener el valor original. ¿Listo? Entonces aquí aparecen el famoso MD5, los SHA, desde SHA1, SHA2, SHA256, que son mucho más recomendables que MD5, Tiger, Panamá, Jabal, ¿sí? Son algoritmos para hash, para ocultar un mensaje. ¿Listo? Por ejemplo, miren aquí, en estas funciones de hash, cualquiera, X, Y, Z, no importa qué función sea, la palabra zorro generó el valor del hash, que contiene, ¿qué? 7, 8 caracteres, 2, 4, 6, 8 caracteres, de FCD 3454. La frase, perdón, el zorro rojo corre a través del hielo, generó otro código hash, pero miren que es la misma cantidad de caracteres, 8. Entonces, es imposible en esos 8 caracteres guardar ese mensaje. Ahora imagínense que fuera un archivo de 1000 caracteres, pues se va a generar los mismos 8 caracteres con esa misma función hash. ¿Listo? El zorro rojo camina a través del hielo. Entonces, fíjense que cambió, en este caso, dice aquí, el zorro rojo ya no dice corre, sino camina. Y se generó un cambio sustancial dentro de la función de hash. Normalmente se dice que con cambiar un solo bit, miren, un bit, no un carácter, un solo bit que se cambie en el código, en el valor de entrada, modificará la mitad de los caracteres del hash generado en el siguiente, en el resultado, en el digest o en el resultado del hash obtenido. Entonces, aquí se cambiaron varios bits. Entonces, el nivel de modificación es bastante alto. Eso implica que con un pequeño cambio en el mensaje de original, en el mensaje de entrada, la función te va a hacer una variación extremadamente grande en el valor resultante, lo que le da un buen nivel de seguridad a estos sistemas. El problema es que algunos de estos algoritmos son altamente colisionables. Esto quiere decir que varios mensajes pueden generar el mismo hash. Digamos que tienen esa particularidad, sobre todo MD5. Propiedades que deben tenerse claras dentro de una función hash. Primero, la unidireccionalidad. ¿Listo? Conocido el valor del hash, el valor del resumen, es computacionalmente imposible encontrar el mensaje, ¿sí? A partir del resumen, ¿verdad? Compresión. A partir de un mensaje cualquiera, de cualquier longitud, el resumen H de hash del mensaje debe ser de longitud fija, o sea, debe tener siempre la misma longitud. Facilidad de cálculo, o sea, debe ser fácil calcular el hash a partir del mensaje original para que no se demore demasiado, que matemáticamente sea muy complejo y computacionalmente le tome mucho procesamiento a la máquina. Después hay que tratar de disminuir esa parte. Y la difusión, el resumen o el hash del mensaje debe ser una función compleja de todos los bits del mensaje. ¿Listo? O sea que se tiene que tomar en cuenta el contenido completo y no una parte. De tal manera, como les dije ahorita, que si cambia un bit, pues el mensaje, el hash cambia completamente. ¿Ven? Ahora, el manejo de la criptografía y, y los algoritmos de hash dan pie a lo que se conoce como la firma digital. ¿Listo? La firma digital, como dice aquí, es un mecanismo criptográfico que le permite al receptor de un mensaje firmado digitalmente identificar a la entidad que originó el mensaje. ¿Listo? O sea, garantizando la autenticación del origen. Y el no repudio porque se registra quién es el que está mandando el mensaje, ¿verdad? Y adicional a eso, confirmar que el mensaje no ha sido alterado, ¿verdad?
porque fue firmado por el originador, lo que también garantiza la integridad del mensaje. ¿Listo? Fue firmado por la persona que lo envió. Así que si fue firmado por él que lo envió, ese es el mensaje original. ¿Listo? Para el manejo de firma digital, señores, hay que utilizar algoritmos criptográficos de llave pública. No se pueden utilizar los algoritmos simétricos. Entonces, aquí tenemos la forma como se trabajan los algoritmos de firma digital. Tú tienes aquí los datos del mensaje que vas a enviar y a esos datos les aplicas una función hash. Eso te genera el código hash particular y ese código lo vas a cifrar con la llave privada, ¿verdad? Con tu llave privada, el hash. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Ojo, el hash, no el mensaje. El mensaje si lo cifras normalmente si lo vas a cifrar. Y el mensaje, ese certificado que está ahí es tu llave pública, que la conoce el emisor. ¿Oyeron? Entonces, en este caso, aquí tú adjuntas los dos elementos y con eso generas tu certificado firmado. ¿Listo? Firmado por ti, obviamente. ¿Verdad? El detalle de esa firma firmado por ti es que si la otra persona no sabe quién eres tú o digamos que no conoce tu firma, ella va a decir, bueno, aquí me mandaron un mensaje firmado. Sé que me lo envió esta persona, pero no sé quién es. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando recibimos un mensaje HTTPS desde un elemento que tiene un certificado digital que no es válido? Digamos que no es conocido por un tercero de confianza. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, la comprobación de la firma, ¿cómo se hace? Tú recibes los datos con la firma generada, ¿verdad? Los datos los manejas por su lado, le haces su descifrado si es que lo quieres descifrar. Ojo, la firma digital no necesariamente es para aplicarle criptografía al mensaje, pero sí lo puedes hacer y sería lo más ideal. Sino más bien es para garantizar que envíe el mensaje si es que dice ser. Entonces, a la firma digital, como este señor la cifró con su llave privada, tú lo vas a descifrar con su llave pública. ¿Listo? Y con eso descifras el hash. Ojo, descifras el hash del mensaje, porque si vas a cifrar tu mensaje con tu llave pública, con tu llave privada, ahí sí te la embarraste. ¿Ya? La idea es que como tú eres el que tienes la llave privada tuya y nadie más la tiene, si yo puedo descifrar el mensaje con tu llave privada, con tu llave pública, es porque el mensaje me lo mandaste tú. ¿Eh? Y con eso garantizo que si eres tú. Ahora, ¿qué hago yo? Ya descifré el hash. Ahora lo comparo y le calculo el hash al mensaje que tú me mandaste. Si ambos resultados, el almacenado y firmado por ti, es igual al que yo calculé acá, el mensaje es válido. La firma digital es válida. Si viene de ti y yo te conozco, digámoslo así. O bueno, por lo menos garantizo que el que me mandó el mensaje sí es el original. Ahora viene un detalle. ¿Cómo confío en esa persona que me envió el mensaje? ¿Saben? En HTTPS, si te sale el candadito en rojo, no es que no se esté cifrando la información, sí se está cifrando. Y no es que el mensaje no esté seguro, puede que sí. Lo que está pasando aquí es que no hay una garantía de quién es esa persona que me está mandando ese mensaje. Ahora, si tú conoces ese equipo, ese IP de origen, por ejemplo, tú dices, no, pero es que ese es el firewall mío. Y yo lo tengo en mi red LAN. Y yo sé que ese sí es él. Entonces yo confío. Entonces tú le dices, bueno, continuar de todas formas. ¿Sí? Avanzado, continuar, ir al sitio. Listo. Y entras al sitio. Pero si es una aplicación bancaria, por ejemplo, un sitio bancario, sobre el cual tú no tienes control, entonces tú ves eso y tú dices, no, espérate un momento, ¿cómo así que este señor me está diciendo que es el banco? Pero yo cómo estoy seguro que ese es el banco. Entonces aquí es donde entra una infraestructura que se generó que fue conocida como que es conocida como la infraestructura de llave pública, que básicamente es, así a grosso modo, una autenticación basada en un tercero de confianza. O sea, un tercero en el que todos confiamos. ¿Ya? Que es el que me va a garantizar que tú sí eres tú. Entonces, ese tercero va a tener información que va a permitir que yo te pueda identificar a ti y garantizarme
O sea, ese tercero me va a garantizar a mí, no, mira, que ese señor sí es quien dice ser. Porque ese certificado que él te mandó es el que yo tengo registrado en mi sistema. Y si es el que yo tengo registrado es porque él sí es quien dice ser. ¿Saben? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una autoridad certificadora que viene a ser la autoridad que firma los certificados como tal. ¿Listo? Entonces, esa autoridad, también hay una autoridad de registro que es la que lleva digamos, que lleva la base de datos de los registros de los certificados, tiene que tener en cuenta la caducidad del certificado y toda una cierta cantidad de información. Y esa autoridad certificadora genera el certificado que tú vas a utilizar para firmar todos tus mensajes. Entonces, ¿tú qué es lo que vas a hacer? Tú, todos los mensajes que tú generes, los vas a firmar con tu llave privada. Obviamente, esta autoridad certificadora tiene la información generada de tu llave pública, de tal manera que cuando tú recibas los mensajes y le digas a la autoridad certificadora autorizada, hey, ven acá, me llegó este mensaje y me lo firmaron con esta llave, me lo firmaron con esta información. Entonces él va y revisa y dice, sí, sí es esa persona, ese sí es el dominio, ese sí es la dirección, ese sí es la información correcta. Ya yo validé y sí es quien dice ser. Y obviamente pues te sale el mensajecito en verde, todo está bien cifrado y el navegador no va a desconfiar de ese mensaje. Ahora, que la hayan suplantado, que hayan engañado, ya eso es otra cosa. O sea, estamos basándonos en la forma como funciona este sistema. O sea, el emisor y el receptor confían en un tercero, que es conocido como una autoridad certificadora o una autoridad de certificación. Esa autoridad de certificación le vende a alguno de ellos dos, normalmente al servidor, le vende el certificado. ¿Sí? Certicámara, por ejemplo, vende certificados digitales, certificados en este caso SSL, para comunicaciones a través de Internet, a través de la web, del HTTPS. Tú tienes que instalar ese certificado y generar digamos que tu clave pública y tu clave privada basado en esos certificados. Y digamos que tienes que configurárselo al servidor para que el servidor, cada vez que vaya a manejar mensajes desde HTTPS, los firme con estos certificados, ¿verdad? Y que cuando el navegador lo vea el certificado digital, sepa a qué entidad pertenece y que sí es válido. Entonces, el certificado digital es el documento que vincula a una llave pública con una entidad final, ¿verdad? Y que es firmado por una autoridad certificadora para demostrar su validez e integridad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el certificado digital del EVA, ¿sí? Que lo capturé ahí. Entonces, ese certificado digital fue emitido por ESET SCL Filter CA, que es una autoridad certificadora de la empresa ESET, ¿listo? Y que ha sido autorizado a nivel mundial como una autoridad certificadora. Miren que ese certificado es válido hasta el 27/08 del 2021. ¿Listo? Si de aquí a esa que se cumple esa fecha no se ha revocado, no se ha actualizado el certificado, pues se revoca y automáticamente se deja de tener el colorcito verde y se vuelve rojo toda la comunicación. ¿Listo? Y ahí están el sistema. Miren que el algoritmo de firma es SHA-256 utilizando RCA, ¿verdad? Como algoritmo de llave pública y que la firma, el algoritmo de hash de la firma es SHA-256. ¿Listo? El emisor, la fecha que se generó y hasta cuándo es válido y todo lo demás. Ahí hay más información incluso. Entonces, ay, ¿cómo sabe el navegador que esa empresa sí está autorizada? Sencillo, el navegador tiene una lista de las autoridades certificadoras. ¿Sí? Entonces él se va a ir hasta allá. Es probable que un ataque bien organizado que vaya orientado hacia ti, por ejemplo, que te quieren hackear de alguna manera, te hayan logrado instalar una autoridad certificadora falsa en tu navegador. ¿Listo?
Entonces, si te instalaron una autoridad certificadora falsa y te mandaron un certificado firmado por esa autoridad certificadora, tu navegador lo tiene registrado y él va a decir, bueno, sí es seguro, ¿ya? Si es un sitio seguro, o sea, si es que dice ser y si está validado porque yo tengo esa autoridad certificadora. Entonces, le ponen ESET-SCL, por ejemplo, y tú no te percatas de que ese es otro, digámoslo, por ejemplo, para darse cuenta, o VeriSign, pero entonces en vez de poner SIGN, te ponen SING. Y tú dices, ah, no, sí es VeriSign. ¿Ya? Este es un programa, señores, que vamos a utilizar para hacer la práctica de criptografía. ¿Vieron? Este programa lo podemos se integra al sistema operativo y con él podremos cifrar los mensajes que queramos. Entonces lo vamos a utilizar. Aquí tengo un tutorial cortico, digamos lo que así, bastante sencillo, aunque está basado en una versión diferente a esta. ¿Oyeron? Y hace uso, esta es la versión light, la versión completa hace uso de una herramienta llamada Cleopatra, que es la que tengo aquí en el documento. Pero de todas formas, digamos que los conceptos son los mismos. Entonces, vamos a darle doble clic aquí a este señor. Obviamente, pues ahí me está preguntando que si quiero ejecutarlo como administrador. Y ahora vamos a compartir el instalador. La instalación es sencilla. Muy bien, ya obviamente miren la fecha es bastante viejita, hay unas versiones mucho más nuevas. Vamos a decirle siguiente. Obviamente aceptamos el acuerdo de licencia siguiente. Aquí están las herramientas que quiero instalar. Esta es la que se va a instalar por defecto, el GPG, que es el programa, ojo, el protocolo que se va a utilizar para el cifrado. Él internamente utiliza RCA y utiliza otros algoritmos también, incluso tiene algoritmos de firma digital. Eso es algo que necesito que tengan claro. Una cosa es el algoritmo de cifrado, el algoritmo de firma digital, y otra cosa es el programa que tú estés usando. ¿Oyeron? Los programas hacen uso de los algoritmos, ¿verdad? Pero el que tiene que ser seguro es el algoritmo como tal, el algoritmo utilizado. Entonces aquí tenemos GPA, que es el sistema para la gestión de las llaves. GPOL, que es el cliente para Outlook Express, digamos que el servidor de correo, porque también voy a poder, con esto voy a poder cifrar mis mensajes de correo también. GPG Shell es para la línea de comandos y CloudMail es un cliente de correos que ellos tienen. Outlook, Thunderbird y algunos los servidores de correo, los clientes más bien de correo más utilizados, tienen una extensión para GPG, ¿oyeron? O para PGP, pues que es lo que es la aplicación que se usa en este caso. ¿Ya? Entonces, teniendo esto seleccionado, aquí a ver si aparece Cleopatra, las otras versiones que ya es un sistema mucho más complejo, digamos que más extenso, más llamativo. Vamos a dejarle la ruta de instalación y dice que aquí me dice que ya está instalado, que si la deseo sobreescribir, vamos a darle que sí para ver. Instalar GPG 4Win. Cierre Outlook y las ventanas del explorador de Windows. Tengo aquí abierta. Ah, bueno, porque él monta un menú. Listo, y ahí continúa la instalación del programa. Yo lo instalé acá y me parece que instalara como un cliente de correo, algo así. Sí, claro. Ese fue el que les dije que él instalaba.
Bueno, entonces ya tienen abierta la aplicación. Vamos a, primero que todo, generar nuestra llave, digamos que privada para nuestro sistema. Bueno, no les he mostrado el documento. Este es el documento que les voy a compartir, ¿oyeron? Aquí está un resumen de la parte del cifrado, las herramientas, el proceso de instalación. Y aquí está la herramienta, pues, Cleopatra, que es la que se utiliza, pues, en la versión completa, pero digamos que la otra herramienta, pues, básicamente es lo mismo, ¿sí? Se tienen que generar lo mismo porque es básicamente el mismo algoritmo. Esto es simplemente una interfaz gráfica distinta, ¿ya? Pero digamos que el manejo que se le hace es el mismo. Aquí está cómo encriptar, cómo desencriptar los mensajes, cómo instalárselo a través de un cliente de correo, por ejemplo, acá abajo. Al final se ve el manejo para los correos electrónicos cifrados. Aquí se utiliza Thunderbird para el envío de los mensajes. Esa parte pues no la vamos a hacer, pero sí nos vamos a mandar mensajes cifrados, ¿oyeron? Entre ustedes. Entonces ustedes se tendrán que compartir pues sus correos electrónicos para ver cómo se envían. Miren, por ejemplo, cómo se ve un mensaje cifrado. Eso es lo que vería una persona que no fue o que recibió el mensaje, pero el mensaje no era para ella, ¿sí? Y simplemente pues eso es lo que él va a entender, eso es lo que él va a mirar ahí. Acá vamos a utilizar esta herramienta, ¿listo? Entonces, vamos, teniendo ya la aplicación abierta, por favor, vamos todos a la palabra, a la opción Key y New Key o nueva llave. Entonces, aquí aparece la opción para generar clave. Para generar la llave, yo debo darle unos datos específicos para dicha generación. En este caso, me está preguntando mi nombre. ¿Listo? Esa información que él me va a pedir es la que él va a usar para generar una llave aleatoria para mí. Y que digamos que con esos datos es que la persona va, digamos que incluso el hecho de tener los mismos datos que yo usé para generar la llave no le va a permitir a la otra persona generar una llave igual a la mía. Porque cosas que también se tienen en cuenta es la fecha, la hora a la que se está generando la llave y todo esto. Entonces vamos a poner aquí, pongan su nombre. Incluso, ¿para qué es el nombre? Para saber quién está mandando el mensaje. Entonces le decimos adelante. Su dirección de correo electrónico también se va a usar para cifrarlo, para generar la llave. jpalacio@coluniamericana.edu.co. Ojo, el hecho de usar un correo aquí y mandar mensajes a otro correo, eso no tiene nada que ver, ¿oyeron? Esta información que él va a usar para generar la llave. Adelante. Que si quiero crear una copia de seguridad como tal, o sea, que tener una copia y guardármela y llevármela yo aparte en caso de que algo me llegue a pasar y se me llega a dañar el archivo, por ejemplo, yo tengo una copia de seguridad. Vamos a dejarla ahí, crear copia de seguridad. Adelante. Y aquí me está pidiendo una contraseña. ¿Oyeron? Esa contraseña es para yo autenticarme contra el sistema. No es que se vaya a utilizar como llave de cifrado, no. La contraseña simplemente es para yo poder identificarme a mí mismo y decir, sí, soy yo el que está usando el programa, la aplicación como tal. ¿Vieron? Entonces, ustedes aquí coloquen la frase que van a utilizar en su contraseña, ¿ya? Calidad 100%, que esa clave que puse no es muy segura que digamos. Él nada más cuenta los caracteres. Ah, bueno, mira, esta es una frase de contraseña insegura, ahora sí. Una frase de contraseña debe tener al menos un dígito en caracteres especiales. Tomar de todas formas o usar una clave nueva. Vamos a usar una clave nueva. Listo. Se ha generado su llave y aquí está eh, su copia de seguridad, su backup. Pues no sé si se va a ver el mensaje completo, pues ahí está el nombre que se le va a poner, la carpeta donde se va a guardar, ¿sí? Vamos a dejar aquí en el escritorio por si acaso.
y le voy a decir guardar. Guardar. Se ha generado su copia secreta, su clave secreta con éxito. La copia, ¿no? Bueno, aquí se ve la llave generada por el sistema. Esta clave tiene tanto una parte secreta como una pública. Puede utilizarse para certificación, firma y cifrado. Miren, es una llave RCA de 2048 bits. No se le puso fecha, no tiene fecha de caducidad ni nada por el estilo. Muy bien. Entonces, ya generé mi llave de cifrado. La llave privada y pública, digamos lo que está aquí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que la voy a exportar para podérsela mandar a alguien, ¿no? No, ya saben, no voy a mandar mi llave privada. Cuidado, alguno va a mandar su llave privada. Le decimos aquí exportar claves, teniendo seleccionada el mío, por ejemplo, pues aquí exportar claves. Sí, profe. O sea, aquí exportar clave. Y le ponemos un nombre a la clave, ¿verdad? Voy a poner aquí pública. Así. ¿Listo? La voy a guardar aquí en el escritorio. Listo, la clave se ha exportado. Listo, aquí se observa la llave pública y aquí está la llave privada. ¿Sí la ven? La copia de la llave privada. Entonces puedo coger aquí y abrir con el blog de notas o con Notepad. Y aquí se observa la llave. ¿Sí la ven? Este es el código de la llave. Aquí está el begin PGP y aquí está el fin de la llave PGP. Este es el código que se va a utilizar como base para el cifrado de los mensajes. ¿Ya ven? Entonces, esta llave no la tengo por qué modificar ni nada por el estilo. Esa llave, señores, la tengo que mandar, o sea, la tengo que enviar a los que quiera que puedan, con los que voy a compartir información. Entonces, vamos a necesitar que se manden y se presten entre ustedes esas llaves. Mándenselas por correo. Necesito que alguno me mande la llave a mí, para yo poder cifrar los mensajes hacia él. Entonces, les voy a compartir la llave de cifrado. Vamos a compartirla por aquí, por el chat de, bueno, no sé si por el chat podamos, yo sí se puede, pero no sé qué tan práctico sea esta. Vamos a hacerla por aquí. No tanto porque la seguridad ni nada por el estilo, porque esto no lo estamos utilizando nosotros para nada peligroso, sino que, ¿cómo es que se llama? Que nos vayamos a confundir todos aquí mandando mensajes y que no los entendamos. De todas formas, se las voy a compartir por ahí. A ver si se puede. Listo. Vamos a explicar entonces cómo se importa una llave. Entonces, obviamente, pues aquí está la opción importar y yo deberé buscar dónde quedó o dónde está la otra llave que yo descargué. Pues en este caso mi carpeta J es mi carpeta de descargas. Vamos a organizarlo por fecha, a ver. Bueno, tiene las carpetas primero. Aquí están las dos llaves que yo detecté. Vamos a abrir aquí esta. Una llave pública leída y ahí quedó. ¿Listo? Yo hubiera podido importar todas juntas. La de Francisco Pérez, una clave pública leída y una clave pública importada. Y ahí están.
¿Sí ven? Miren, incluso Brian la cifró con su correo personal. O bueno, usó su correo personal y el señor Francisco Pérez usó su correo de la americana. Entonces, miren que la mía está identificada por dos llavecitas, una amarilla y otra blanca. Si aquí hubiera salido una llave amarilla es porque me mandaron la llave, digamos que privada, ¿oyeron? Y ahí ya habrían perdido el año. Muy bien, entonces importen las llaves de sus compañeros. Vamos a mostrar ahora entonces cómo podemos cifrar los mensajes. ¿Listo? Por Unión Americana. Vamos a irnos aquí a Dropbox y vamos a cifrar el mensaje de Teams con la clave aquí. Este documento que tiene el enlace a la sesión de Teams de la clase de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a decirle clic derecho, firmar y cifrar. Recuerden que aquí tenemos las otras opciones de cifrar, verificar, y todas las opciones adicionales. Vamos a decirle firmar y cifrar. Y aquí escogemos que lo vamos a cifrar con la clave pública de Francisco Pérez y lo voy a firmar con la clave mía, porque no puedo firmar con la clave, a menos que tengan más las claves privadas de ustedes, pues no podré firmar sino con la clave privada mía. Aceptar, vamos a asegurarnos de que está aquí Francisco Pérez escogido. Aceptar. Entonces él me está diciendo que vamos a cifrar con la clave de Francisco Pérez, pero que no tiene seguridad, no conoce a esa persona. Entonces no está seguro de quién es él. Yo tendría que decir que es un certificado de confianza y todo esto para que este tipo de mensajes no me aparecieran. Le decimos que sí. Y me está pidiendo la contraseña porque es que necesito identificarme de que sí soy yo, ¿verdad? Entonces voy a ponerle aquí la clave que yo generé. Entonces, digamos que ya yo generé, miren aquí debajo me aparece un teams.txt.gpg. ¿Saben? Entonces, si yo abro esto con el editor de texto, miren lo que se ve. No se entiende nada de lo que está en ese archivo. ¿Listo? Entonces, ese es el archivo que yo voy a mandar por aquí. Vamos a mandárselo como carpeta compartida, perdón, como archivo adjunto aquí al chat. Obviamente, si mando el original, no estoy haciendo nada. Listo, ahí se lo mandé. Ahí se los está enviando, ¿no? Listo. Entonces, ya sabemos que solamente Francisco Pérez es el único que lo va a poder descifrar. Los demás, inténtenlo y miren a ver si pueden hacer algo. Necesito que alguien me mande un archivo cifrado que yo pueda descifrar. Yo pensé que mandé los. Windows portada, Bueno, copia que dice web. Shell. Uno que dice Shell que mandé yo. Que dice Shell, Brian Llanos. Listo, muy bien. Ese quedó aquí en descargas. Ahí está. Y este señor, Windows como que le pone esos nombres tan raros. El de Windows, ¿cómo es que es? El Teams ese. Voy a dejar el nombre original que él tenía. Vamos aquí a poner la vista de iconos grandes. Este es el archivo que me mandaron. Shell.png.gpg.
Este es el archivo ya cifrado. Entonces, si lo intento abrir, pues esto es lo que voy a ver. ¿Sí ven? Este es el archivo cifrado. Y ahora voy a intentar descifrarlo. Entonces le decimos clic derecho, descifrar y verificar. Ahora, el problema es que el que me lo envió no me, digamos que yo no lo tengo aquí registrado, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Listo, señor José Palacio. Por favor, coloque su clave. Clave incorrecta, inténtalo de nuevo. Vamos a ver qué pasó. Listo. Sí, bueno, vamos a ver. Aquí está Shell PNG. Listo. Entonces aquí se ve el archivo ya descifrado, si tienes razón. Ahí está. Entonces, digamos que esa es la forma en la que yo puedo mandar mensajes cifrados para que solamente las personas con las que yo compartí la llave puedan ver dichos mensajes. ¿Sí ven? Entonces tenemos que compartirnos las llaves, tenemos que compartirnos esta información y mandar los archivos cifrados a las personas que queramos, aunque sean los únicos con los que queremos que detecten los mensajes. ¿Listo? Si le instalo la aplicación a un correo electrónico, podré enviar correos electrónicos cifrados. ¿Okay? Entonces, el detalle es que el envío es lo de menos. Lo que yo puedo cifrar en los mensajes como yo quiera. ¿Okay? Entonces, ya ahí tienen una herramienta que pueden utilizar, porque digamos que esa es gratuita, esa versión. Pueden utilizarla para cifrar sus mensajes. ¿Okay? Los correos electrónicos que se usan normalmente, ellos no van cifrados. No, van en texto plano. Hasta Gmail y todas esas cosas mandan en texto plano. No. O sea, ojo, que se cifren por certificados SSL las comunicaciones es una cosa. Pero si alguien recibe el correo electrónico que tú mandaste, o sea, eso va sin cifrar. Pero tú con esta herramienta, tú montas el módulo para el Outlook, por ejemplo, pero tienes que estar utilizando software para correos electrónicos. O sea, no puedes utilizar el ambiente web. Tienes que utilizar software como Thunderbird, tienes que utilizar Outlook como clientes de correo y ya no el navegador de internet, ¿oyeron? Ese es un detalle particular ahí porque no se instala en el navegador, se instala en el cliente de correo. Y tú con eso puedes cifrar los correos. Incluso, si alguien más coge ese correo y se lo reenvía a otra persona, la otra persona no lo va a entender. Tendría él que copiar el texto que él sí pudo descifrar porque si era para él y pegarlo en otro correo. ¿Ya? Pero en ese no lo va a poder hacer porque es que ese correo ya está cifrado. Pero ya eso es con este tipo de herramientas. Bueno, señores, entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. Ya nos veríamos en la próxima clase.